Presentación sobre la propiedad intelectual. La presentación se divide en varias partes. En primer lugar, analizaremos rápidamente por qué fracasan los emprendimientos en Colombia. En segundo lugar, identificaremos las causas legales y de regulación que afectan los emprendimientos. Como tercera medida, revisaremos de cerca la propiedad intelectual y qué es esta, cómo se protege, y también revisaremos algunos casos importantes relacionados con la propiedad intelectual. Finalmente, pasaremos a saber cómo apoyarse legalmente para crear organizaciones de tipo exponencial. Las causas del fracaso para el 2010 para este año 2010 fueron la falta de ingresos para solventar la supervivencia del negocio, la falta de financiamiento, los problemas en la ejecución y en el control del negocio y la inestabilidad económica y jurídica. En este estudio se evidencia que el fracaso tiene múltiples causas. Pueden ser causas externas relacionadas con el entorno y que frecuentemente son impredecibles, o causas internas relacionadas con las características propias de cada negocio y que en muchos casos pueden ser previstas con antelación. Según Arasti en el 2014, por tanto, el fracaso de los emprendimientos es una compleja mezcla de causas y es raro encontrar un solo factor como única causa del fracaso de los negocios. Estos investigadores han clasificado los factores que explican el fracaso en las diferentes organizaciones en 4 categorías, en las que no nos vamos a detener, pero vamos a enunciar. La primera es las características de la firma, el segundo es el tipo de negocio, el tercero las condiciones macroeconómicas, el cuarto los factores espaciales, factores geográficos. Otras investigaciones como las de Hugo y Picker en 2008 analizaron el fracaso de los emprendimientos y los emprendedores de acuerdo a las características del mismo emprendedor, determinando 4 factores importantes. El primero es el entorno general, que contiene la economía, tecnología, inversión extranjera y factores sociales y políticos. Inmediato hace referencia a clientes, bancos, proveedores e instituciones crediticias. El tercero, gestión y empresa, que hace referencia a la motivación, cualidades, herramientas y características diferentes de la institución. El cuarto hace referencia a la estrategia corporativa, donde está vinculada la inversión, la estrategia, la administración y la parte legal. Estas clasificaciones evidencian que el fracaso de los experimentos se generan por una serie de combinaciones de factores internos y externos. Con respecto al tema regulatorio, se identificó en el 2010 que el desarrollo de los negocios tiene por lo menos, o se afecta por lo menos en 11 aspectos. El primero es el progreso para comenzar un negocio, los trámites de permiso, el registro de propiedad, el acceso al crédito, la protección a los inversionistas, los impuestos, el comercio transfronterizo y las exportaciones, el incumplimiento de contratos y el cumplimiento de los mismos, procesos para resolver insolvencia del negocio, el acceso a la tecnología y el acceso a la normatividad laboral. En la actualidad existen otras variables que, en adición a las existentes, dificultan el desarrollo empresarial y la salida al mercado de nuevos emprendimientos que se destacan en Colombia. Colombia y Latinoamérica se destacan por contar con un número alto de emprendimientos, pero con baja innovación. Los hallazgos de fracasos en estos emprendimientos manifiestan que hay alteraciones en el pivotaje, que hace referencia a que estos productos no satisfacen las necesidades del mercado, es decir, que el mercado no los necesita. El segundo es que el grupo se queda sin efectivo, que no tiene un equipo adecuado, que no han analizado la competencia o no la tuvieron en cuenta. El quinto, que hay problemas al interior con los costos y los precios que no lo han previsto. El séptimo, que el producto no es amigable con el mercado. Otro es que el producto sacado no tiene problemas en el modelo de negocio, hay problemas de marketing, y que en adición podríamos decir que el conjunto de ellos generan más de una alternativa o posibilidad de que el negocio fracase. Hay una serie de problemas en los emprendimientos que tenemos que resolver, y como último, aquellos que tienen una deficiencia en el aporte legal. Hoy nos vamos a reunir precisamente a revisar la estrategia de cómo conectar la parte legal con la exponenciabilidad, la parte legal y sobre todo la propiedad intelectual. Por esa razón hoy vamos a referirnos hacia la propiedad intelectual como una medida para conectar los emprendimientos con la exponencialidad. ¿Qué es la propiedad intelectual?
Entonces es la denominación que recibe la protección legal sobre aquellas creaciones, el talento humano, que incluye las invenciones, obras artísticas y literarias, como también la creación de símbolos o nombres utilizados dentro de un ámbito científico, literario, artístico, industrial o comercial. La protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídico. Sin embargo, las leyes que existen no se aplican sobre esta denominación conceptual, sino sobre dos campos muy bien definidos, como lo son el derecho de autor y la propiedad industrial. Con respecto a la propiedad industrial, es la protección por parte del Estado que se ejerce sobre las ideas que tienen implicaciones en cualquier actividad del sector productivo o de servicios. Esta propiedad industrial abarca las patentes, la invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Con respecto a la patente, es la invención de un producto o proceso que tiene la incentivación a la creación y una recompensa material. Debe cumplir criterios como que sean nuevas, que tengan un nivel de inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Los titulares de la patente podrán ser personas naturales, individuales, en grupo o personas jurídicas. Y esos derechos podrán ser transferidos entre vivos o por vía sucesoria. Con respecto a la marca, es un signo distintivo que indica que determinados productos o servicios han sido elaborados por una persona o por una industria o por un grupo de personas, y esto le permite a los consumidores identificar si estos productos y servicios se ajustan o no a la calidad esperada de sus necesidades. Podrán entonces ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, las imágenes, figuras o símbolos gráficos, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma de los productos y su envase o envoltura, o la combinación entre ellos. Con respecto al diseño industrial, se refiere a las características estéticas de apariencia ornamentales que resultan de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional. En Colombia, para oficializar esta protección a la propiedad industrial, se requiere de un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y solamente es válido durante algunos años para asegurar el monopolio de su explotación económica. Con respecto a la otra división de la propiedad intelectual, ya hablamos de la propiedad industrial, ahora nos referiremos a los derechos de autor. El derecho de autor es la protección que la ley colombiana otorga al derecho de autor, y esta se realiza sobre todas las formas en que se puede expresar la idea, no requiere ningún registro y perdura durante toda la vida del autor más 80 años después de su muerte. Después pasa a ser de dominio público. El registro de la obra se hace ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor y solamente tiene como finalidad brindar mayor seguridad a los titulares del derecho. En el caso del software, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de una obra literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté cubierto por la Ley de Derechos de Autor. Este derecho de autor abarca obras literarias como obras, novelas, obras de teatro, películas, música, las obras artísticas, por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los de sus productores de fonogramas, sobre sus fonogramas y sobre los organismos de audio, sobre programas de audio y televisión. Los autores adquieren el derecho de decidir quién reproduce, distribuye, traduce o adapta a otras obras o películas, entre otras cosas. Son los autores quienes autorizan o no las diferentes acciones. Hay dos tipos de derechos: los derechos morales, que son inalienables a la expresión del autor, y esto hace referencia a que no se pueden enajenar válidamente. Los derechos patrimoniales, que permiten a los beneficiarios materiales adquirir una compensación económica por su obra. La diferencia está en que mientras los primeros protegen el medio en el que va la creación y el ingenio artístico durante toda la vida del autor, más un tiempo adicional de 80 años, el segundo protege la idea. Pero en el caso en que tenga una aplicación industrial y se realice
se realiza por un tiempo limitado para asegurar su explotación económica, que es alrededor de 20 años. En ambos casos, la protección de las creaciones pasan a ser de dominio público después de 80 o 20 años, dependiendo del caso, y cualquiera puede utilizarlas sin permiso de nadie y sin tener que pagar por ello, pero siempre reconociendo la autoría. Si bien la protección de la propiedad intelectual se realiza a través de la legislación y por tanto tiene cobertura a nivel nacional, las leyes y decretos tanto del derecho de autor como de la propiedad industrial se realizan con base en los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, por lo que la mayoría de países en el mundo realizan la protección de manera similar y como mecanismo para la cooperación internacional en caso de pleitos jurídicos, y esto por fuera de las fronteras de su territorio. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual entonces? Se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad y permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los derechos y los beneficios que derivan de su obra o de su invención o de la inversión que se haga en relación con la creación. Contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. ¿Por qué debe promoverse y protegerse la propiedad intelectual? Por varias razones imperativas. En primer lugar, el progreso y bienestar de la humanidad depende de la capacidad para crear e inventar nuevas obras en las esferas múltiples y diversas que incluyen la tecnología y la cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones alientan a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento de nuevos empleos y nuevas industrias que mejoran, por supuesto, la calidad de vida. Promover un sistema de propiedad intelectual eficiente puede contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador del desarrollo económico y del bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención pueden florecer en conjunto. Para los innovadores en el campo de la tecnología en general, ¿qué es lo que les interesa o qué deben saber con respecto a la propiedad intelectual para que respeten sus derechos de autor sobre lo que produzcan? Los emprendedores deben conocer cómo producir sus desarrollos y cómo gestionar la propiedad intelectual con los diferentes contratistas, contratantes y entre los mismos contratos. Deben conocer cómo es y para qué sirve un contrato de confidencialidad, los diferentes tipos contractuales, la venta de licencias, empresas conjuntas o joint venture, entre otros, así como también deben conocer acerca de contratos de cesión de derechos. Eso por nombrar solamente algunos de los contratos que se presentan allí. ¿Por qué es importante conocer la legislación para los emprendedores en el momento de crear la empresa? En el tema de gestión de emprendimiento, los desarrolladores de software, los dueños o autores de diseños, marcas, música, artículos, no saben cómo proteger su activo más importante, que es su conocimiento. Cuando la empresa que se ha creado se disuelve, es importante que cada integrante sepa qué le pertenece y qué no, para evitar contratiempos. Para esto hay que tener unas relaciones bien fundamentadas y organizadas y que estén enmarcadas en términos legales, de derechos de autor, por supuesto. ¿Por qué es importante conocer este tema? El tema de propiedad intelectual es importante porque es la mejor forma en que una persona o una empresa o un empresario puede proteger lo que hace o desarrolla. Estamos en la era del conocimiento y ahora la riqueza se genera a raíz del conocimiento, y es muy importante que la gente sepa cómo gestionarlo, cómo protegerlo y cómo autorregularse. Existen diferentes formas de proteger la propiedad intelectual. Es vital proteger la propiedad intelectual desde el inicio de una empresa. Muchos emprendedores detuvieron su negocio debido a la falta de protección e investigación de sus proyectos. En este paso fundamental para proteger el negocio desde el principio y para un futuro debe hacerse la revisión legal. Si no protegemos la propiedad intelectual de manera temprana, tendremos que hacerlo a futuro de manera defensiva y a un costo mayor. ¿Cuáles son los tipos de propiedad intelectual a tener en cuenta y a registrar o a patentar o a defender? La marca comercial, que se trata de registros, símbolos, colores que alguien está utilizando con un producto o servicio y que protege
lo que indica de forma exclusiva el producto o servicio de una empresa. Los derechos de autor, que protegen obras creativas que incluyen música, canciones, software, fotos, videos, pinturas, audios, esculturas, y tienen una forma fija e intangible, forma tangible que se ha salvado en forma física. También las patentes, que son concesiones del gobierno que le otorgan derechos exclusivos sobre la invención sobre un periodo de tiempo específico a cabo de una divulgación completa. Por ejemplo, medicamentos o máquinas para fabricar insumos o productos. El secreto comercial también debe defenderse. Se trata de una información secreta utilizada por una empresa que deriva de su valor de ser secreta y del lugar donde la empresa invierte en proteger ese secreto. A diferencia de los derechos de autor, las marcas comerciales y las patentes no son posibles presentar una solicitud para proteger ese secreto comercial. Las recomendaciones para llegar a ser una empresa de proyección exponencial son: primero, vital, proteger el producto o servicio o procesos bajo 4 tipos de protección, siempre que sea posible. El primero es presentar una patente de hardware o un proceso inherente a su inversión, si este es el caso. Presentar marcas comerciales para proteger la identidad comercial, que puede ser el nombre, el logotipo, la identidad del producto o servicio. También proteger la estrategia de marketing, las estrategias y algoritmos como secretos comerciales, proteger el software, manuales, guías, materiales publicitarios bajo copyright. Y por último, la propiedad intelectual debe considerarse un costo de inicio y uno vital. Hay varios elementos que deben verificarse para una buena protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, documentar acuerdos de servicio con terceros para una amplia protección de sus activos. Segundo, utilizar acuerdos de confidencialidad con los empleados, registrar los derechos de autor tan pronto como se tenga la creación lista. Esto se debe hacer rápido y es un paso que no genera muchos costos. Iniciar el registro de patentes con el asesoramiento legal experto, incluir una cláusula de protección de la propiedad intelectual en el contrato de trabajo, mantener procedimientos de seguridad internos para limitar el acceso a la información sensible y programar una verificación periódica de su propiedad intelectual, bimestral, trimestral o semestralmente según la industria. Preparar a los empleados sobre la importancia de la propiedad intelectual y a las obligaciones legales. Si ocurre una violación de la información dentro de la empresa. Errores comunes sobre la protección de la propiedad intelectual. La gente considera que la propiedad intelectual no es esencial. Los emprendedores no están seguros de si sus productos o servicios despegarán, por lo que la propiedad intelectual pasa a un segundo plano. La gente olvida lo fácil que es copiar un servicio o producto. Las personas ignoran los tipos de protección disponibles para la protección de sus negocios en particular, y las personas intentan recortar gastos utilizando la formación en línea en lugar de utilizar la formación legal. Estos son algunos tips para tener en cuenta y que deben ser utilizados en el desarrollo de sus negocios para que no tengan obstáculos legales y nos permitan tener un apalancamiento y crecimiento exponencial.